Muy buenas amigos, pues ha llegado el momento por fin de poder grabar ese vídeo que os prometí, donde voy a explicar por qué me pasé de Fuji a Sony. La verdad es que ha habido muchísima expectación, no me esperaba tantos mensajes y demás preguntándome por qué, si me había fallado Fuji en algún momento o por qué, ¿no? El motivo. Ya sabéis que, bueno, en general suele gustar mucho el cacharreo, a mí el que más. Entonces, pues nada, disculpar porque he tenido que tardar un poquito por culpa de, bueno, de las tareas domésticas y del trabajo en general, pero ya estamos aquí. En fin, para que entendáis un poquito la situación, yo estaba muy contento con Fuji, pero tenía ciertas carencias con el equipo que tenía, ¿no? Entonces, una de ellas es que actualmente estoy haciendo muchísimo más retrato, bueno, sobre todo familiar, ¿no? Pero siempre quieres, aunque no sea algo profesional, siempre quieres la máxima calidad posible. Ya sabéis que al final eso no deja de ser un recuerdo y para mí, pues cuanto mejor pueda ser esa calidad, pues mejor, ¿no? Entonces me he encontrado haciendo retratos más habitualmente de lo normal. Claro, llegados a ese punto, yo tenía una Fuji X-T2, entonces sí que echaban falta ciertas cosas, como por ejemplo un mejor enfoque, ¿vale? Más rápido, más fiable también, porque a veces la cámara me ha dado confirmación de enfoque, pero luego al revisar la fotografía, incluso en trípode y en foco de punto único, he encontrado que a veces no estaba el foco exactamente donde debiera, ¿no? Entonces, bueno, ese sería uno de los motivos. Aparte, pues un enfoque más rápido, un sistema de enfoque al ojo que se pudiera utilizar, porque la T2 lo tiene, pero realmente para poder disfrutar de él tendría que ser ya con una Fuji X-T3 o T4. La T2 en ese sentido lo ofrece, pero no viene a ser práctico. Y nada, otra cosa más sería la estabilización en el cuerpo. Es algo que venía buscando porque de mis objetivos favoritos la mayoría no tenían estabilización en el objetivo. Por ejemplo, 16-55 2.8, el 35 1.4 y el 90 mm f2. Estos dos últimos estoy utilizándolos mucho en retrato dentro de casa y me he dado cuenta que para evitar la trepidación, ¿vale? Tengo que disparar a uno partido 150, 180 o así, sobre todo con el 90 milímetros, y claro, eso me implica pues irte a un ISO de 3200, a veces 6400 o incluso más. Bueno, la forma de evitarlo pues sería eso, ¿no? Con una estabilización en el cuerpo podría bajar un pasito, pasito y medio o así. Con eso me sería suficiente. No es necesario esos 4 o 5 pasos que prometen, pero sí, pues eso, esa pequeña ayuda para que las fotografías no salgan trepidadas. Llegados a ese punto, la alternativa que tenía en Fuji era o la XH1, con la cual añadía ese estabilizador, pero faltaba pues, el sistema de enfoque mejor y demás, o pasar a la nueva T4. La nueva T4 además mejoraría el aspecto de la batería, que no era un súper problema para mí, porque al final con lo pequeñas que son siempre puedes cargar con varias e ir cambiándolas, pero sí que es verdad que a veces, bueno, intenté hacer un timelapse en el periodo de confinamiento y claro, tenía que cambiar las baterías cada poquísimo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido también pues quería una mejora y la T4 me lo iba a ofrecer. Hasta la mañana en la que compré la 7.3, de hecho, iba encaminado a comprar la T4. La tenía en la cesta y todo, solo que al final, revisando un poco precios y mirando un poco el sistema que me crearía en Sony, digamos que la diferencia de precio apenas era de unos cientos de euros, que sí, que vienen siempre muy bien, pero que al final, si se trata de tener una única cámara, yo lo que quiero es tener la mejor posible dentro de mis posibilidades, ¿no? Llegados a ese punto, o cambiaba la T4 o cambiaba la Sony. ¿Por qué no me planteaba nada fuera de Sony en cuanto a full frame? Básicamente yo pienso que las otras marcas, aunque están ahora apretando el acelerador y demás, siguen estando unos pasos por detrás de Sony. Pensad que Sony al final lleva muchos años ya con el tema de mirrorless, tiene ya un catálogo de lentes, mientras que las otras empiezan a lanzar sus novedades, pero se han quedado un pelín atrás, con lo cual yo no digo que sean malos sistemas ni nada, ni mucho menos, pero pienso que puestos a cambiar pues me iba a ir a la que lleva la delantera. En su día, cuando abandoné el sistema de Nikon para pasarme a mirrorless, descarté Sony y creo que de hecho en el artículo que escribí en el blog lo comenté un poco, por el tema precio sobre todo, y porque iba buscando un equipo que fuese lo más liviano posible sin perder apenas calidad. Fuji me lo ofrecía. Sony en ese sentido, los objetivos seguían siendo un poco pesados,
¿vale? Y el tema de peso, pues como seguía sin haber terceras marcas que fabricasen, las había, pero había muy pocos objetivos, como faltaba esa variedad de lentes de terceras marcas, pues el precio, vamos, se decantaba hacia Fuji, ¿no? Ya dije en su día que en la medida en la que Tamron, Sigma y demás empezaran a meter caña ahí, el tema iba a cambiar un poco. Y así ha sido. De hecho, Tamron está sacando un montón de objetivos. En mi equipo en Nikon, la mayoría de los zooms eran Tamron. Yo estaba muy contento con ellos. Y ahora es que además están ofreciendo todavía más calidad de la que ofrecían en su día. Están sacando objetivos, sí que es cierto que si empezamos a comparar, objetivos un poquito capados. Es decir, tenemos el 16-35 2.8 de Sony, el GM, que es de una calidad indiscutible. Y si queremos lo mismo en Tamron, tenemos que ir a un 17-28, es decir, perdemos 1 milímetro de focal en la parte angular, que ya sabemos que ahí 1 milímetro puede marcar la diferencia. Y en la parte tele también perdía unos pocos milímetros, pero bueno, esos me importaban un poco menos. En fin, son objetivos pues así, en vez de un 70-200 tienen un 70-180, pero que si eres capaz de convivir con ese aspecto, pues tienes unos objetivos de mucha calidad, de buen precio y sobre todo también que no se vayan con el peso. Antes que nada decir que no estoy casado con ninguna marca, ya habéis visto, de hecho estuve trabajando 10 años con Nikon, me cambié a Fuji, he estado 2 años con Fuji muy feliz y me cambio sin tenerlas todas porque sé que pierdo cosas por el camino, luego lo veremos, pero que sepáis que básicamente ni aquí me han patrocinado nadie ni nada, absolutamente de nada, parte simplemente de mi experiencia como usuario, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a empezar a analizar las diferencias entre las cámaras. La Fuji X-T4 la verdad es que la considero un camarón, o sea, en tema PSC para mí es la mejor cámara hoy por hoy del mercado, y en ese sentido es más nueva que la Sony A7 III. De precio, bueno, yo las tenía miradas para que os hagáis una idea, porque precios hay muchísimos, pero bueno, la T4 estaba de oferta en Black Friday en el Global Central. Ya sabemos todos el riesgo que implica el comprar algo tan caro allí, porque si tienes algún problema tienes que hacer devoluciones y demás, no viene de España, no lleva IVA, etcétera, etcétera, no tienes la garantía española, sino un año de garantía internacional, con lo cual, pero bueno, dejando ese aspecto de lado, lo que es el precio puro y duro, yo la tenía localizada por unos 1.025 euros, mientras que la Sony A7 III la acabé comprando en precios de Andorra, que sí que tiene garantía española, los 2 años más 1 de extensión de Sony, y con el cashback y demás la compré con el pack del 24-105 y digamos que la cámara se me quedó por 1.300 euros. Una cámara que, dado el precio que tiene, pues si tuviera algún problema siempre puedo acudir a la garantía aquí en España. Yo creo que en ese sentido vale la pena. Diferencia de unos 300 euros, casi un 30% entre las dos cámaras, ya sabéis, una con garantía, la otra sin. Como cámara, la T4 es una cámara prácticamente recién lanzada, se lanzó en 2020 y tiene todas las novedades, es lo más potente que hay. Mientras que la Sony A7 III está a punto de recibir su relevo y es por eso que ahora se puede encontrar a un precio más o menos asequible, porque antiguamente no me acuerdo cuánto, pero los 2.000 seguro que los pasaba. Entonces, esta era la oportunidad y es la coyuntura que me ha permitido el pasarme a full frame, ¿no? De lo contrario, si hubiese habido toda esa diferencia, me lo hubiese pensado mucho más. De hecho, creo que no hubiese hecho el cambio. Pero en fin, hoy por hoy, tal como estaban las cosas, aproveché esa coyuntura de cashback, de Black Friday y de que es un modelo a puntito de ser retirado del mercado. Si vemos la ergonomía, yo pensaba que al pasar a Sony iba a tener una mejora en ese sentido, puesto que el grip es mucho más pronunciado en la A7 III que en la T2, que es mi caso, y también en la T4, porque aunque lo han mejorado un pelín respecto a la versión anterior, sigue siendo escaso. ¿Qué pasa? Que yo en la Fuji utilizaba un plato en L que además incorpora un pequeño grip que ayuda a pronunciar más el agarre, con lo cual se cogen mejor esos objetivos que puedan ser más grandes y pesados, como los zoom 16-55 2.8, etc. La A7 III ya de fábrica trae un grip bastante más pronunciado y pensaba que sería suficiente, pero una vez la coges en la mano, el dedo meñique se te queda un poco sin saber dónde cogerse.
Y aparte de eso, el espacio entre lo que es el grip y el objetivo queda muy estrecho, con lo cual los dedos van ahí justitos. Y eso que yo no tengo los dedos gruesos, no me quiero imaginar personas que sí que puedan tenerlos, ¿no? El tema del meñique sí que se mejora poniendo el plato en L, que añade 1 centímetro o así en la base, con lo cual ahí ya te permite agarrar mejor. Pero el tema del espacio, a mí me sienta como un guante porque me viene muy justo, pero alguien que tenga las manos grandes puede tener cierto problema. La batería, pese a que en la T4 lo han mejorado bastante respecto a las versiones anteriores, le han puesto más capacidad, también son más grandes, en la A7 III sigue aguantando bastante más el tirón. Por lo que he podido mirar en internet y demás, comparativas, aguantan más o menos un 30% más. Pasamos al tema estético. Es cierto que los usuarios de Fuji le dan mucho valor o mucha importancia al tema estético. Yo, sinceramente, las cámaras Fuji, tanto las Fuji como las Olympus, estéticamente me gustan muchísimo, me llaman la atención y me atraen y me gusta, no sé, jugar con ellas. Sin embargo, a la Sony cada vez que se habla de tema estético le caen palos, y que si es fea, que si no sé qué. Yo sinceramente no lo veo para tanto, para mí sí que es verdad que cuando la tienes en la mano es una sensación de tener un aparato electrónico, pero no una cámara ni algo de culto, por así decir. Pero sinceramente, cuando yo compro una cámara, para mí es una herramienta, para mí no es algo estético y bonito que llevar colgando al cuello. Pero bueno, cada uno tiene sus predilecciones, yo lo entiendo perfectamente, pero para mí me prima más el poder obtener unos mejores resultados. Otro aspecto que diferencia un sistema de otro es el tema de botones, diales y ruedas. El sistema Fuji ya sabéis que tiene varias ruedas donde podéis modificar la abertura, las velocidades y el ISO. Y yo lo considero interesante porque de un vistazo, cuando ves la cámara desde arriba, sabes cómo tienes todo configurado, simplemente con verla. Incluso puedes poner cualquiera de los 3 parámetros en modo automático y dejar los otros a tu gusto. El sistema Sony, en cambio, ofrece la típica rueda que te permite cambiar entre modos P, A, S, M y los otros que son pues como para más principiantes, digamos, donde ya son escenas predeterminadas. Pero si vamos a utilizar la cámara de forma más avanzada, lo lógico es que utilicemos los otros 4 modos típicos, ¿no? La ventaja que le he encontrado después de estar jugando un poco con ella durante mes y medio, es el tema de la configuración de botones. Fuji también tiene un montón de botones configurables. Sin embargo, la cantidad de configuraciones que podemos meter en cada uno de ellos es más limitada. Y hay algo que me gusta muchísimo en Sony, que son los modos personalizados. Dentro de elegir entre MA y demás, tú puedes hacer que la cámara, poniendo un modo, quede completamente configurada para ese modo. Por ejemplo, podemos crear un modo que sea de retrato, donde al seleccionar ese modo la cámara se nos ponga automáticamente en aberturas 1.8, en ISO automático, por ejemplo, y en velocidades de obturación de 1/125. O podemos crear otro modo para cuando estemos disparando astrofotografía, donde se nos ponga a 2.8, a ISO 3200 o 6400, lo que queramos, una temperatura balance de blancos fría, una dominante un poco magenta, lo que queramos. Al final será pulsar y se quedará la cámara completamente configurada para ello. Eso lo veo muy práctico y sobre todo a la hora de cambiar, por ejemplo, entre hacer un paisaje o de repente tener que hacer un retrato. Con un simple giro de rueda vamos a poder cambiar entre uno y otro y de este modo no tener que configurar 20.000 parámetros. Cosas que se quedan configuradas también son, por ejemplo, el sistema de enfoque, si tenemos el enfoque al ojo activo o no, si tenemos el sistema de enfoque al ojo de mascotas, cualquier cosa que tenga la cámara se queda automáticamente configurado para ese modo. Y eso, ya digo, da agilidad a la hora de trabajar. Eso me ha gustado mucho. Como decía antes, con el cambio he perdido cosas que me gustaban también de Fuji. Por ejemplo, el obturador electrónico en Sony está limitado a 1/8000, mientras que Fuji ofrece 1/32.000. ¿Para qué quieres semejante barbaridad? Pues nada, es muy sencillo. Si estás haciendo retratos en exteriores a grandes aberturas, como pueda ser 1.4 o 1.8, hay tantísima luz que entonces vas a necesitar un filtro ND si quieres hacer la fotografía sin que salga sobreexpuesta. En ese sentido, la cámara Fuji te permite reducir el tiempo hasta 1/32.000 y evitarte tener que usar ese tipo de filtros.
También es cierto que la cámara Sony compensa por otro lado porque el ISO base en Sony es 100, mientras que en Fuji, en las últimas Fuji es 160 y en la T2 que yo tenía era 200, el ISO mínimo. Si nos adentramos en las entrañas del software de la cámara, el menú de Sony, que es yo creo que lo que más hemos oído criticar en las redes sociales y en cualquier vídeo y demás, sinceramente, yo no lo veo para tanto. Y no es porque ahora me acabe de cambiar a Sony y quiera decir que es lo mejor del mundo, para nada. Pero bueno, yo en su día me cambié de Nikon a Fuji, también tuve que aprender cómo era ese menú, también me parecía extraño. Me ha pasado exactamente lo mismo de Fuji a Sony, pero no lo veo ni más ni menos complicado. Sí que es verdad que algunos nombres, pero pasan todas las marcas yo creo, algunos nombres son poco descriptivos, no sabes realmente qué es lo que te quieren decir. Y claro, hasta que no tocas esa opción y ves cómo afecta a la cámara, pues no lo sabes bien, ¿no? O leyendo el manual, que también existe y se puede leer, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que al final, lo que es el menú completo, solo accedes prácticamente la primera vez que usas la cámara. Después, una vez tienes configurados todos los accesos directos y también el apartado Mi menú y el menú rápido, es que básicamente no tienes que entrar al menú para nada. Entonces no veo yo ese problema gravísimo de que es que el menú no se entiende. Tienes que perder el tiempo una vez y una vez configurado, el problema se ha acabado. Más cosas que voy a echar en falta del sistema Fuji. Para empezar, algo súper sencillo que no sé por qué el resto de marcas no lo ponen, o no sé si las nuevas mirrorless de las otras marcas lo llevan o no, pero es un contador del tiempo que falta para que la foto se haga. Cuando estás disparando una larga exposición de 30 segundos, por ejemplo, en Fuji te aparece detrás una cuenta atrás diciéndote los segundos que faltan. De esta forma no es algo súper grave, pero te puedes planificar un poco mientras estás trabajando en el campo. Otra cosa a ese respecto es que Fuji permite hacer fotografías de más larga exposición que 30 segundos sin tener que depender de un intervalómetro o un disparador externo, ni meter la cámara en bull. Simplemente girando la rueda pasarías de 30 segundos a 1 minuto, 2, 4, 8 y 15. Hasta 15 minutos de exposición te permite hacer Fuji sin necesidad de nada más. Es cierto que si quieres clavar la exposición a X minutos, siempre vas a necesitar un intervalómetro, porque aquí ya te digo que el salto es siempre de un paso entre foto y foto. No tienes esos pasos intermedios, lo cual también es una pena, porque podrían además añadirlo y sería más útil todavía. Y en ese sentido, pues lo mismo, no entiendo por qué marcas como Sony o las otras no dejan pasar de 30 segundos, cuando es algo muy útil para la gente que hacemos larga exposición. Eso es una de las cosas que más voy a echar en falta. Otra cosa que a Fuji ha hecho famosa es el tema del color y las simulaciones de película. En cuanto a simulaciones de película, pues no dejan de ser unas curvas que se aplican a las fotografías para dejarlas más acabaditas. Y es cierto que si disparas en JPG o te gusta trastear poco en postprocesado, no dejan de ser una ventaja, ¿no? Porque tú las eliges y ya te deja una foto más similar al look que tú vas buscando. Pero si eres de los que al final las va a tocar el RAW en Photoshop o donde sea, en un revelador, al final te da igual, pero la diferencia existe y está ahí. Aquí podemos ver cómo cambia una fotografía de elegir el acabado Astia, Classic Chrome, puedes elegir Belvia. Bueno, en definitiva puedes jugar, ¿no? Hay algunos tipos de fotografía que se prestan más a uno que a otro y te los puedes acabar de configurar también. Mientras que en Sony, las curvas que nos permite elegir es entre automático, película de alto contraste, sombra extra, película estándar y respuesta lineal, pero no guarda todos esos ajustes que hayamos podido hacer en cámara como el modo portrait o sunset o demás. Y en cuanto a lo que es el color science, que se suele comentar, que si Fuji saca unos colores muy guapos, que si tal, es cierto, considero que los colores de Fuji son más agradables, sin embargo detecto que los de Sony son como más reales. Es decir, que Fuji lo que intenta es que, de hecho así lo oí en una entrevista que le hicieron al CEO de Fuji, lo que intenta es reproducir un color que se corresponda a lo que tú recuerdas, que evoque un bonito recuerdo de una vivencia, pero quizás no sea lo más adecuado para representar la realidad. Los colores de Sony en ese sentido en la cámara se puede configurar para que el balance de blanco sea estándar, intente corregir al máximo el color blanco
o le dé prioridad a los colores que haya en la escena. Dependiendo del tipo de fotografía, pues nos puede más interesar uno que otro. Por ejemplo, en un atardecer no vamos a querer que el blanco sea blanco, sino que querremos ese tono anaranjado, ¿no? Pues con eso podemos jugar, mientras que en Fuji no lo tenemos. El nivel electrónico, bajo mi punto de vista, es mejor el de Sony porque te hace un nivel tanto vertical como horizontal, mientras que en el Fuji es una simple línea horizontal y no vamos a poder ver las verticales. Tampoco es algo para mí determinante, pero es una diferencia que quiero señalar. En cuanto a velocidad de enfoque, vamos a ver, ese es uno de los motivos por los que me quería quitar la Fuji X-T2 y evidentemente no voy a hacer una comparativa X-T2 contra A7 III porque no tiene absolutamente nada que hacer. La comparativa más justa sería con una Fuji X-T3 o la X-T4, que es el último modelo, ¿no? En ese sentido, ni he podido disponer de las cámaras, ni tampoco soy una persona especialmente diestra con el autofoco continuo, porque no es algo que utilice muy a menudo y creo que eso sería mejor ver una prueba de alguien que sí que está jugando con ese tipo de situaciones de continuo. Es el caso, por ejemplo, de Qing Liu. Este fotógrafo, que vive en Estados Unidos, es fotógrafo de retratos y pues se ve que como a mí le gustan las pruebas estas locas de cacharreo y hace comparativas que son un tanto raras a veces. Por ejemplo, ahora está jugando un poco con el medio formato de Fuji. Aquí tienes la Fujifilm GFX 50R. Está haciendo comparativas también con la Fuji X-T4. Prueba distintos sistemas, también tiene Nikon contra Fuji. Bueno, para que les interese todo el tema de retrato y velocidad de enfoque, cómo salen los JPEGs, cómo tratan el color cada cámara. Él la verdad es que es un especialista en esto y os recomiendo muy mucho que veáis los vídeos que sube a YouTube. Yo contacté con él por privado, fue muy amable, la verdad me estuvo comentando un poco las diferencias que él encontraba entre la X-T4 y la A7 III. Me dijo que la A7 III hoy por hoy todavía sigue teniendo un poquito de mejor enfoque que Fuji. Obviamente la diferencia no tiene para nada que ver con lo que sería con respecto a la X-T2, pero ahí sigue habiendo cierta diferencia, sobre todo con enfoque al ojo. Aquí tenéis uno de estos vídeos que os comento donde está comparando la Fuji X-T4 con el 56 mm 1.2 contra la Sony A7 III y el Zeiss Batis 85 mm 1.8. Son imágenes directamente de cómo salen de cámara y aquí podéis ver cómo está enfocando cada una de ellas. Aprovechando que hablaba, también le pregunté por el resto de características y en cuanto a rango dinámico, ruido y demás, coincide con lo que luego veremos en la prueba que os he preparado yo. Ya os digo, yo no he hecho ninguna prueba de autoenfoque, pero él es el especialista, así que os recomiendo ver su canal. Y empecemos ya con el grueso de la prueba, que es el sensor, donde supuestamente está la diferencia entre una full frame y una APS-C. Vamos a empezar con el tema de la subexposición. Es algo que me come la cabeza desde hace mucho tiempo en Fuji, y es que el sensor de Fuji tiende a subexponer las fotografías. Quiero decir con ello que para una misma escena siempre hace falta más ISO que en otras cámaras. Eso que para mí hasta ahora tenía muy poca relevancia porque al final yo hacía fotografías de atardecer o de paisaje, pero normalmente diurno y sobre trípode con ISO base, ahora cada vez se ha ido volviendo más importante porque hago retratos, ya digo, en interiores, donde se me va la velocidad a 3200, 6400 y también porque en el último año he hecho bastantes más nocturnas de lo habitual y cada vez que tenía que disparar a esos ISOs siempre me salía la misma pregunta: ¿cómo sería disparar con otra cámara? Porque sé que esa diferencia existe. ¿De cuánto es? Pues vamos a ver, os voy a poner aquí unos ejemplos. Aquí podemos ver a mano izquierda una fotografía hecha con Sony y a mano derecha está hecha con Fuji. Parámetros, como veis, 3200 las dos, 59 segundos en Sony, un segundito menos, pero bueno, tampoco importa, 2.8 las dos, ¿vale? La de Sony la he tenido que recortar porque la prueba la hicimos a 28 milímetros, pero el compañero de Sony tendría que haber puesto 28 equivalentes, eso no se lo comenté, con lo cual tendría que haber disparado a unos 18-19 milímetros en full frame. El caso es que da igual, para lo que quiero mostraros eso no importa. Si venimos aquí a ver que en las curvas he puesto en ambas fotografías película de sombra extra, ¿vale? Para que aquí no haya trampa ni cartón.
También he quitado todo el enfoque y la reducción de ruido en ambas. De todas formas, aquí lo que vamos a ver no es el ruido, es simplemente ver qué diferencia de luz hay. Y aquí podéis ver en el histograma, este es el histograma de la Fuji y esta la de Sony, pero la de Fuji he tenido que subir la exposición casi un paso de diferencia. Eso quiere decir que para conseguir esta misma foto, en Fuji tendría que haber disparado a 6400. Ni qué decir que si estamos haciendo una foto de Vía Láctea a 6400, en Fuji tendría que ser 12800. Y eso a mí es una cosa que me molestaba bastante, porque a la hora de hacer comparativas, no es una comparativa justa. De todas formas, ahora veremos que en la práctica esto de un paso no siempre se da. De hecho, suelen ser diferencias normalmente de 2/3 y en muchas ocasiones también de solo 1/3. Aquí tenemos fotografías que hice para la comparativa entre los grandes angulares, el 10-24 y el Tamron 17-28 en Sony. A la derecha tenéis la fotografía tomada con Sony y a la izquierda la Fuji. Y podéis ver, fijaros en el histograma, que pese a ser exactamente los mismos parámetros en ambas, en Sony tenemos un histograma más a la derecha. Para igualarlo tendríamos que subir la luminosidad en Fuji y más o menos estamos hablando de 1/3 de exposición. Ahora sí, el histograma es bastante similar. Aquí tenemos otro ejemplo. A la derecha otra vez la foto tomada con Sony. Mismos parámetros, a mano izquierda la Fuji. Fijaos, a la Fuji le he tenido que aumentar un 0,8, casi un paso de nuevo, para igualar el histograma. Aún así, el histograma de la Sony está más hacia la derecha todavía. Y así en cada ocasión. Y eso a mí sinceramente es algo que me revienta, que siempre he tenido metidito en la cabeza cada vez que me tocaba disparar a ISOs altos. Vayamos a otro aspecto importante para fotografía de paisaje como es el rango dinámico, ¿vale? Bueno, no lo voy a repetir más. En toda la prueba lo que he hecho ha sido utilizar siempre la misma curva en las dos cámaras para que no puedan haber diferencias en ese sentido. Les he quitado también el enfoque, cosa que ahora para rango dinámico da igual, pero a la hora de ver diferencias de nitidez sí que lo quise aplicar, al igual que la reducción del ruido también la ajustaré exactamente igual a la hora de ver el tema de ruido, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos rango dinámico para altas luces. Voy a devolverlo a su sitio, igual que la Sony. Aquí tenemos la misma fotografía tomada en las dos. Y lo que he hecho ha sido bajar completamente las altas luces para ver cuánto recupera. Con Sony lo mismo. Pero es que además fijaros que, una vez más, pese a tener los mismos parámetros, en la Fuji, para conseguir el mismo histograma o similar, he tenido que subir medio paso la exposición. Pues bien, si analizamos las altas luces, vemos que básicamente el trabajo ha sido casi idéntico. Ahora bien, si miramos las sombras, lo que queda en sombras tiene muchísimo más detalle y contraste, conserva mucho más detalle y contraste en la Sony. Vamos de todas formas a ver esa misma fotografía para sombras. En este caso he tenido que subir 1/3, la exposición casi de Fuji, para que el histograma sea similar al de Sony. Y ahora, utilizando el deslizador de sombra, vamos a recuperar las sombras en una y en otra, y vemos cómo aparecen mucho más deslavadas en Fuji. Todo el detalle aquí está emborronado, mientras que en Sony tiene muchísimo detalle. En los balcones, en las palmeras. Ahí la diferencia sí que es apreciable. Y es que ya sabemos que los sensores Sony recuperan muchísimo mejor la información de las sombras que de las luces. Creo que en la mayoría de sensores actuales funciona así, pero en Sony funciona especialmente bien. Otra cosa que se le suele achacar a Fuji es el tema de los gusanos y el efecto acuarela en las zonas verdes. Yo sinceramente es algo que nunca... Bueno, sí que lo llegué a apreciar alguna vez, pero fue abriendo alguna fotografía con Lightroom o Camera Raw, pero desde que utilizo Capture One, que es básicamente desde el primer día que me pasé a Fuji, es un efecto que nunca he conseguido ver en las fotografías. Y bueno, aquí podéis ver dos fotos tomadas a exterior con mucho verde, a f11. Y bueno, ahí tenéis el detalle, ¿no?, de una y otra. Y yo no considero que en Fuji exista ese efecto acuarela, incluso si nos vamos a las zonas lejanas.
Yo la verdad es que no veo esa diferencia entre una y otra. Ya digo, utilizando Capture One para revelar, eso es inapreciable. Otro punto más, la profundidad de campo es una diferencia casi exacta de un paso entre APS-C y full frame. Eso lo podemos comprobar viendo photopills. Si calculamos con photopills utilizando la misma distancia focal equivalente, vemos que con una apertura más cerrada en un paso en full frame conseguimos la misma profundidad de campo. Vamos a ver si eso es cierto con fotografías reales. Si cogemos esta fotografía de aquí, que está disparada a 2.8 en Fuji, y esta otra que está a f4 en Sony, enfoqué aquí al árbol, ¿vale? Podéis ver que están enfocados los dos. Si ahora vamos a la zona más desenfocada, que es la del centro, vemos que más o menos la capacidad de desenfoque es la misma en una fotografía que en otra. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues que si tu prioridad es tener la máxima profundidad de campo posible, como suele ser en el paisaje, y dispones de poca luz, puede ser también fotografía en interiores, de arquitectura y demás, sabes que la profundidad de campo que vas a conseguir si disparas a 2.8 es la misma que f4 en full frame, con lo cual te puede beneficiar un sensor más recortado. Por contra, si lo que valoras es una menor profundidad de campo, tienes que saber que un 50 mm 1.4 de full frame no es equivalente a un 35 mm 1.4 en APS-C, sino a un f1. Entonces, a la hora de hacer comparativas entre un objetivo y otro, ¿sería justo realmente comparar entre dos objetivos 1.4, uno full frame y otro APS-C? Y si le sumamos también la diferencia de exposición, pues ahí ya tenemos un combo que puede decantar la balanza hacia uno o hacia otro. Otra cosa más que he encontrado diferente es la difracción. La difracción es ese efecto de pérdida de nitidez o detalle que se produce cuando cerramos mucho el diafragma, por ejemplo f16 o f22. ¿Para qué queremos utilizar diafragmas tan cerrados? Por un lado, para tener la máxima profundidad de campo posible, para reducir el tiempo de exposición un poquito más, de forma que consigamos aguas sedosas o mostrar el movimiento del agua, de las nubes y demás. Y los paisajistas también lo utilizamos para crear las famosas Sunstars. Ahora veremos un ejemplo, pero por ahora lo que quiero que veas es que la difracción afecta un poco más a los sensores recortados, como APS-C. La diferencia yo la valoro en un paso también. Si observamos minuciosamente la imagen, la Fuji ha empezado a perder nitidez y la Sony también, si lo comparásemos con otras aberturas más abiertas, pero en este caso Fuji pierde un pelín más. Es cierto que, como hemos comentado antes, para conseguir la misma profundidad de campo bastaría con disparar a f11, pero ya hemos visto que hay otras circunstancias en las que nos puede interesar disparar a aberturas más cerradas. Vamos a ver el ejemplo de las Sunstars. Para conseguir mostrar esos rayos tan definidos hay que cerrar el diafragma, y en ese sentido pues el sensor full frame nos va a aguantar mejor el tirón que no el APS-C. Tanto para esto como para el tema del rango dinámico, tenemos una alternativa que es disparar dos fotos. Podemos disparar una más sobreexpuesta para recuperar esa información de las sombras mejor, y podemos disparar, en el caso de las Sunstars, una foto con abertura más cerrada y otra con abertura más normal para el resto del paisaje. Son apaños, pero eso no quiere decir que lo que es el sensor sea un pelín mejor en full frame. Siguiendo con el tema del sensor, a lo que mucha gente le preocupa es el tema de la nitidez. Sinceramente, no me parece un motivo para cambiarse de un sistema APS-C a un full frame, ni mucho menos, porque eso más que del sensor depende de la óptica que vayamos a calzarle a esa cámara. Después de hacer varias pruebas entre el Fuji 16-55-2.8, el Sony 24-105 y luego con el gran angular, el 10-24 de Fuji y el Tamron 17-28, esa es la conclusión a la que he podido llegar. Yo no he observado diferencias de nitidez que puedan deberse a la cámara, sino más bien a la óptica y las limitaciones que tenga en cuanto a las aberturas donde mejor funcione, como ya hemos visto. Aquí tienes de nuevo este paisaje, la fotografía tomada con Fuji a 2.8, que es la máxima abertura. Si lo comparamos con el Sony 24-105 a 24 mm f4, sería el equivalente. El enfoque estaba aquí y sinceramente la diferencia entre una y otra puede ser mínima.
No tiene sentido ir a las zonas desenfocadas, pero bueno, si venimos aquí a la zona esta de la piedra, pues ¿qué quieres que te diga? Yo, si eso tuviera que ser un punto decisivo, desde luego para mí no lo es. Igualmente, si vamos a aberturas más cerradas, donde los objetivos rindan mejor, tenemos aquí f8 en Fuji y f11 que sería el equivalente en Sony. Aquí además he equilibrado un poco el balance de blancos, pero recordar que tenemos el enfoque puesto a 0 en las dos, para que no influya el posible procesado extra que haya podido meterle yo. Aunque también tenéis que saber que el propio RAW ya lleva cierto procesado en ese sentido. Vamos a ampliar una vez más. Y la verdad es que yo os repito, sé que la nitidez es algo que le preocupa mucho a la gente, que lo revisa, que miramos con todo detalle. Bueno, aquí puedo ver un pelín mejor la Sony, con más detalle, la roca y eso, pero ya digo, no me parece un punto relevante en cuanto a sensor, ¿eh? En cuanto a ópticas sí que habría que mirarlo. Vayamos a uno de los platos fuertes, que es el ruido, ¿no? Que al final es una de las cosas que más diferencia puede marcar entre un sensor grande y otro pequeño. Aquí tengo fotografías tomadas en las mismas condiciones, mismo día y demás, con las dos cámaras. Vamos a empezar con algo muy basiquito, ISO 1600, estamos en un exterior. Aquí tenemos la fotografía tomada con Fuji, aquí con la Sony. Vais a ver, bueno, ya os lo he comentado antes, de que esto lo voy a dejar, la reducción de ruido, tal cual, viene por defecto, yo no voy a tocar nada, he quitado completamente el enfoque para que no afecte a los artefactos que puedan crear tampoco, ni nada. Y una vez más he igualado, o he tratado de igualar la exposición entre una y otra, ¿vale? Fijaros en el histograma, que es bastante similar, he tenido que subir prácticamente 2/3 en Fuji. El color también he intentado igualarlo, ya que cada uno daba unas dominantes para hacia un color o hacia otro. Y bueno, en definitiva, voy a ampliar esta zona de la mesa. Y aquí podemos ver cómo en Sony aguanta un poco más lo que es el detalle en la mesa. Está más limpia de ruido también. Vamos a subir a ISO 3200. Aquí ya vemos cómo en Fuji empieza a ser un poquito más guarro, por llamarlo de alguna manera. Sony está más limpia, la pata de la mesa. Seguimos subiendo, ISO 6400. Aquí podemos ver cómo Sony sigue aguantando bien el tipo. Fuji, a ver, se nota con más ruido que Sony, pero de todas formas, seamos realistas, estamos ampliando un 100%, a un 200% la vista. Esto en la práctica no lo vas a notar. Si vemos las fotografías a tamaño normal, no se ve por ningún lado, ¿vale? Pero bueno, siendo puristas y fijándonos en el detalle, pues vemos cómo en Fuji el ruido es más pronunciado. Seguimos, ISO 12800. Aquí ya la diferencia es muy notable. Muy notable en ampliaciones, ¿eh? Vuelvo a decir lo mismo. Ponemos a tamaño normal de visualización y eso no se aprecia tanto. Pero la diferencia ahí está. Hemos llegado al tope de ISO nativo de la cámara Fuji. Sony todavía llega hasta los 21.600, no, perdón, hasta los 51.200. Con lo cual lo que voy a hacer es enseñaros ahora solo las fotos tomadas con Sony. Así vamos a ver cómo va aumentando el nivel de ruido y hasta dónde puede ser admisible para nosotros. Aquí tenemos 3200, 6400, 12800, 21600 y 51200. A pesar de la cantidad de ruido, todavía sigue guardando cierto detalle, pero se pierde mucho ya en ese nivel máximo, ¿no? Sin embargo, el 21600 puede ser hasta incluso usable. Pensad que estamos aplicando la reducción de ruido más básica, la que viene predeterminada por el Capture One. Pero si empezamos a limpiar la imagen un poco, pues se nos puede quedar bastante usable. Y más si lo vemos a tamaños normales de visualización, ¿eh?
Pero bueno, nos ha servido la prueba para ver esa subida gradual de ruido y yo creo que, yo qué sé, las más usadas que puedan ser quizás estas tres, cualquiera de las tres es muy usable. En cambio, si comparamos las de Fuji, vamos a ver que la diferencia pues se va a notar más. Aquí tenemos las tres, 3200, 6400, 12800, siendo ya esos dos últimos muy guarruzos. Se pierde el detalle, mirad en la alcantarilla por ejemplo. En fin, que Fuji aguanta bastante bien, pero la diferencia en ruido se nota. Vamos a ver otra prueba que hice en interiores. Aquí más de lo mismo, he tratado de igualar la luz de la escena y también el color. Aquí tenemos 1600 en Fuji y en Sony. Aquí podemos ver el detalle, ¿no?, de las letras y demás, y aquí nos centraremos para ver el ruido. Bueno, vemos ya que a 1600 la diferencia se nota, está un poco más limpia la imagen en Sony. Podemos ir también a este otro lado, que también lo apreciaremos bien. Aquí. La Sony a 1600 es una imagen completamente limpia, mientras que Fuji pues ya empieza un pelín a guarrear. Pasamos a 3200. La diferencia es más notable todavía. 6400. Ahí ya la diferencia se nota bastante. Y bueno, 12800 pues lógicamente todavía más. A nivel de conservación de detalles, pues podemos ver estos libros y realmente tanto los colores como el detalle en Fuji no se conservan nada mal, pero ya hemos visto que la cantidad de ruido pues es superior. Podemos comparar, quizás sería interesante, Fuji a 12800, vamos a ver, aquí, con Sony a 25600. Y más o menos vemos que eso que decía yo, que la diferencia es de un paso entre un sensor APS-C y uno full frame, más o menos se cumple, ¿vale? El nivel de ruido entre una y otra ya viene a ser similar y estamos con un paso de diferencia. Si lo hiciéramos también entre el 12800 de Sony y 6400 en Fuji, pues más o menos. Incluso diría que un pelín más limpia Sony, pero muy poco. Aparte el ruido en Fuji, que es algo que también se comenta mucho, que tiene un grano más bonito, más parecido al film tradicional. Bueno, sí que es cierto que es como un granito más fino, pero son para mí puntos como más negros y blancos, más contrastados. Eso a la vez creo que también le ayuda a conseguir mantener un poco el detalle en la imagen. Vamos a hacer lo mismo que antes, voy a coger ahora, centrándome en Sony, voy a coger desde los 3200, que es donde empieza ya a notarse cierto ruido, aunque poco. Vamos a ampliarlo aquí. Si para los que no hayáis visto otros vídeos anteriores míos, amplío tanto porque es que estoy utilizando una pantalla con muchísima resolución y si no amplío para mí es difícil ver las diferencias, ¿no?, a veces. Pues una vez más vemos que 6400 lo aguanta sin problemas, prácticamente sin ruido, y eso que no estamos aplicando reducción de ruido, más que la básica. A 12800 se nota algo, pero a resoluciones normales no se va a apreciar casi. 25600 aquí ya empieza a guarrear bastante, aunque se puede salvar la foto. Y 51200 es algo para usar solo en caso de emergencia, porque fíjate que aquí ya el detalle del ojo del muñeco pues ni se ve ya. Pues por resumir un poco, podemos decir, como ya os he avanzado antes, que la diferencia de una cámara a otra viene a ser un paso. 12800 tenemos aquí, 25600 aquí, un ruido bastante similar. Antes de zanjar por completo el tema del ruido, quería que vieseis una última prueba que se me ocurrió, y es que ya sabéis que muchas veces bueno, tenemos situaciones complicadas de luz, como es este caso, es un interior donde, bueno, para salir del paso tendríamos que hacer un bracketing, luego montarlo en HDR, pero ya sabéis que las Sony tienen fama de exponer para altas luces sin quemarlas y luego recuperar sombras, y dicen que hace la faena bastante bien, ¿no? Vamos a hacer la comparativa entre las dos cámaras y a ver qué tal resulta.
Para complicarlo un pelín más, lo que he hecho ha sido hacer las fotos a un ISO elevado, porque no siempre podemos elegir un ISO base y disparar sobre trípode. En este caso ya veis que la velocidad iba sobrada porque hay demasiada luz, pero bueno, para hacer la prueba, ISO 800, 1/2000 la velocidad, f6.3 en las dos cámaras. Aquí en la Fuji se ha ido a f6.4, un pelín menos. De todas formas, ya veis que como siempre, el histograma varía, siendo en Fuji un poco más subexpuesto, se puede ver en las altas luces. Hecha la foto, donde ya veis que está todo completamente negro, lo que voy a hacer es subir la exposición 3 pasos, más o menos, 3,5, por ahí. Voy a bajar las altas luces para recuperarlas, voy a subir la sombra. Es un procesado bárbaro, ¿no? No es algo que tendrías que hacer en el día a día, pero es simplemente para ver si una situación de este estilo se podría salvar con estas cámaras. Voy a copiar los ajustes. Antes de eso, voy a quitar aquí el enfoque para que no afecte, como en el resto de las pruebas. Y como estamos disparando a ISO, que no es el base, y estamos haciendo una prueba un poco burra, voy a dejar la reducción de ruido a los valores estándar de Capture One. Ahora sí, voy a copiarlos. Voy a pegar todos esos ajustes en la Fuji. Vamos a ampliar en la zona esta mismo. Y aquí podemos ver la diferencia entre una cámara y otra, ¿no? Ya digo que la prueba es muy bruta, no es algo que debiéramos hacer si exponemos bien, pero ahí queda, nos puede salvar de una situación extrema. Si intentamos mejorar la fotografía de Fuji utilizando la reducción de ruido, vemos que podemos quitar el ruido. Podemos intentar recuperar algo de detalles. Si le damos al color, se nos va el color de la fotografía. Podemos darle un pelín solo para que se vayan esos manchurrones, pero definitivamente no se queda algo bueno, ¿no? No me gusta para nada como ha quedado. Casi prefiero que tenga ruido que no ese desastre. Y en este caso sí que vemos que, viendo la fotografía a un tamaño normal, en esta foto de Sony podemos apreciar cierto ruido, tampoco demasiado, pero aquí sí que canta un montón. Y por último, no me gustaría acabar de hablar del sensor sin comentar un punto que me parece muy interesante, y es que en los 2 años que he tenido Fuji, en ningún momento he tenido que limpiar el sensor. Cuando tenía Nikon Reflex, cosa que tiene un espejo por medio y demás, la tenía que limpiar cada pocos meses, y después de cada viaje, por supuesto. Sony, según tengo entendido, también come bastante polvo y hay que limpiarlo. Yo de momento no he salido a hacer fotografías de paisaje como tal, ni de viaje ni nada, claro, debido a la pandemia, debido también a que tengo un chiquillo recién nacido. No puedo hablar en ese sentido, pero sí puedo decir que en Fuji, en 2 años, no he limpiado ni una sola vez el sensor. Y me parece algo fascinante. Pasemos a hablar de objetivos. El catálogo más amplio lo vamos a encontrar en Sony, porque es una marca que prácticamente desde el principio ha estado abierta a fabricación de terceros como Sigma, Tamron y demás, y eso le otorga pues un punto a favor porque sabemos que la competencia es buena, ¿no? Al menos para el cliente, ya que hace que las marcas se tengan que esforzar más por dar un mejor producto o servicio y a la vez que también vayan bajando los precios. En ese sentido, Fuji ya digo que se mantenía un poquito cerrado, existían los Samyang, los Laowa y después con adaptadores podías utilizar bastantes más marcas, pero pasando por el adaptador, no es una montura nativa de Fuji. Ahora se está diciendo que próximamente se va a incorporar Sigma, lo cual sería una buenísima noticia para los fujistas, ya que Sigma, desde que yo estaba en Nikon, puedo decir que son objetivos de muchísima calidad, súper nítidos y a buen precio. Y si dejamos de lado el tema de las terceras marcas, sí que es cierto que el catálogo de Fuji es extensísimo. Puedes elegir entre un montón de variedades. Si te vas a un zoom estándar tienes un baratito de 16-50 que no pesa casi nada, es el más simplito, el más pobre también en cuanto a calidad óptica. Tienes un 18-55 2.8 f4 estabilizado, que también es muy polivalente y también es ligero. Tienes el 16-55 2.8, que es el que tenía yo, es el que más calidad te aporta. Y tienes también un 16-80 f4. Como ves, para un mismo rango focal tienes donde elegir según tus preferencias. Y ya te digo que hasta el más simple, todos los que van firmados por Fuji ofrecen bastante buena calidad. En sistemas APS-C yo creo que Fuji es el más completo de todo el mercado,
ya que la mayoría lo que sí que ofrecen, que también es otra ventaja que podía ir a favor de Sony, es que puedas utilizar los objetivos full frame en las APS-Cs que te ofrece la misma marca Sony. Esto te amplía el abanico, pero también es cierto que al final estás cargando con objetivos más pesados y más caros. A nivel global, lo que he podido observar es que cuando hablamos de grandes angulares, la diferencia de peso-precio entre un sistema y otro están muy igualados, yéndose apenas a gramos en algunos casos. Por ejemplo, el Fuji 10-24, que es f4 y estabilizado, pesa 455 gramos, mientras que el Tamron 17-28, que ha sido mi elegido, con su abertura f2.8, son solo 420 gramos. El Fuji 8-16, ese sí que es 2.8, pesa 805 gramos, ya es un peso importante, también el tamaño, y el Sigma 14-24, que vendría a ser casi el equivalente, que también es 2.8, son 795 gramos. Sin embargo, a medida que nos vamos desplazando hacia la zona tele, la diferencia se acentúa, siendo los objetivos full frame bastante más caros y pesados. Y es que en ese sentido, el factor de recorte juega a favor de la Fuji. Piensa que para conseguir una focal equivalente a 600 mm en full frame, a Fuji le basta con fabricar un 400 mm. Es como tener un multiplicador soldado a la cámara. Así que en este sentido, los fotógrafos de fauna y cualquier otra especialidad que tire mucho de tele puede verse beneficiado del sensor APS-C. Veamos ejemplos. El Sony 135 1.8 pesa 950 gramos, mientras que el Fuji 90 mm, que sería la focal equivalente, es f2 y pesa apenas 540 gramos, prácticamente la mitad. Si vemos unos de los teles más usados, como son el 70-200 típico 2.8 en Sony, pesa 1480 gramos, y el equivalente en Fuji, que es el 50-140, pesa 1090. Estábamos hablando también de los que les gusta la fauna, ¿no? Pues en Fuji tenemos el 100-400, que pesa 1375, y el más similar en Sony sería el 200-600, que te vas a 2115 gramos. En definitiva, hablamos ya de diferencias que son entre un 50% y casi el doble en algunos casos. Si nos centramos en cuáles han sido los objetivos elegidos para mí, para paisaje concretamente, el gran angular, como ya he dicho, ha sido el 17-28 2.8 y abandono el Fuji 10-24 f4. Por un lado, pierdo 2 mm por la zona angular, ya que el Fuji 10 mm son equivalentes a 15 mm en full frame. Por la zona tele pierdo 7, que eso me preocupa menos. Sí que es verdad que acostumbrado a empezar en 15 mm, me da un poquito de miedo de que comprando el Tamron echen falta ese extra de angular. Sí que es cierto que no soy un fotógrafo que abuse del angular. Suelo apañarme, de hecho suelo utilizar más los zooms estándares como el 24-105 que el propio gran angular. Pero bueno, el tiempo dirá. Otra cosa que pierdo es el estabilizador, aunque en esas focales para mí no es esencial y además lo utilizo casi siempre sobre trípode, y a cambio gano un paso de abertura, que para nocturnas, astrofotografía y demás me va a venir genial, además de que no voy a necesitar un objetivo extra para estos fines. Hasta ahora utilizaba el Samyang 12 mm f2, que equivaldría a un 18 mm en full frame. Visto así, el kit cámara más objetivo en Sony pesa solo 50 gramos más que en Fuji, lo que es un 1% que es, nulo. Si tenemos en cuenta que en Fuji necesitaba llevar dos objetivos por si hacía nocturnas, el peso de Fuji es 192 gramos superior a esa combinación en Sony, lo que es un 15% más de peso. Y en el apartado de zoom estándar, me decanté por el 24-105 f4, dejando el Fuji 16-55 f2.8. Pierdo un paso de luz, en teoría, porque ya hemos visto que siempre hay esa triquiñuela, ¿no?, donde necesitamos sobreexponer la fotografía en procesado entre un tercio y un paso entero. Mantengo la misma capacidad de desenfoque, ya hemos visto que a f4 full frame equivale a f2.8 en APS-C. Gano cierta distancia en tele, con lo cual es un poco más polivalente, pasando de los 82,5 equivalentes a 105 milímetros. También ahorro peso, porque el objetivo de Sony son 663 gramos frente a 720 que pesa el Fuji, y además gano el estabilizador, con cual todavía esa pérdida de paso de luz que podría existir se vuelve un pelín menos importante. El resto de objetivos son ya objetivos que utilizo para otros menesteres y tampoco considero muy interesante entrar en profundidad a verlos, pero por nombrarlos un poco,
Ahora en Sony me he hecho el combo de 35 mm 1.8 para callejear, para ir ligero, para algunos retratos familiares así un poco más abiertos, y para más retrato puro y duro me he comprado el Samyang 85 1.4. Esa combinación de focales para mí siempre ha sido mi favorita. Sin embargo, en Fuji lo que usaba era un 35 1.4 que equivale a 50 mm y el 90 f2 que equivale a 135 mm. Son distancias un poco más especiales, sobre todo el 90 mm lo hace un pelín menos usable, pero es que para mí tenían algo especial y sinceramente estaba enamorado de ellos. De hecho, el 90 mm considero que a nivel de calidad óptica es de lo mejor que existe en Fuji. Unas aberraciones cromáticas muy controladas, un bokeh muy bonito, una nitidez desde f2 ya buenísima, simplemente le faltaba pues el haber estado estabilizado. Bueno, hasta aquí todo lo que os quería enseñar. Como habréis visto, diferencias hay. El tema es si son suficientes o no para dar ese salto a full frame. Ya sabéis que eso del salto a full frame se comenta mucho por las redes sociales, se asocia como un cambio a algo mejor, pero realmente no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque mucha gente con tal de pasar a full frame lo que hace es recortar en las ópticas que le va a poner delante a la cámara, y ya hemos visto que eso al final va a ser lo más principal. De nada te sirve tener una cámara que es buenísima si al final para conseguir poder tener ese sistema vas a tener que ponerle unos culos de vaso delante, unos objetivos los peores que haya en el sistema, ¿no? Porque bien no te alcance la pasta o lo que sea. Yo en ese sentido por eso me mantuve fuera de Sony hasta que ahora he tenido alternativas que me han permitido, pues comparando, conseguir un sistema similar al que ya tenía, pero en full frame. Ahora sí me compensa por tema de ruido, por tema de, bueno, el estabilizador que iba buscando, el rango dinámico, hemos visto que también mejora un pelín, por recapitular un poco, esa diferencia de ruido de un paso, pero sobre todo lo que me hizo cambiar de Fuji a Sony es esa pinchita que tenía en el ojo de saber que cada vez que disparaba a ISOs altos, con otras marcas podía estar disparando a un ISO inferior. Hemos visto que esa diferencia va desde un tercio, insignificante, hasta casi un paso. Igual que cuando tiras a comprar un objetivo, estás comprando un 1.4, pero realmente la luz que levantará el sensor es casi un f2. En ciertas condiciones, no siempre. Pero bueno, sé que para muchos eso será una tontería y realmente pues, puede sonar hasta ridículo, pero a mí es algo que mientras estaba trabajando no podía dejar de darle vueltas a la cabeza con el temita. Ahora ya en ese sentido me quedo tranquilo. Las diferencias que hay las hemos visto, pero en la práctica eso se va a notar. Es que al final depende de lo que hagas con tus fotografías. Si vas a hacer impresiones pequeñas, si vas a verla en pantalla pero a tamaño normal, es insignificante, puede llegar a ser insignificante. Si todas tus fotos están tiradas a horarios diurnos con buena luz o en trípode donde vas a disparar a ISO base, es que realmente no vas a apreciar diferencia entre un sistema y otro, ya digo, salvo por las ópticas que le vayas a poner delante. Con lo cual, no siempre full frame es mejor, eso es lo que quiero recalcar. Y con las pruebas creo que queda en evidencia. Pienso que la gran mayoría, incluso algunos semiprofesionales, ni siquiera lo necesitan, pero sí que es verdad que el tener esa bala en la recámara que sabes que puedes salvar la fotografía después, pues siempre es un plus, ¿no?, a tener en cuenta. En fin, espero que os haya gustado la comparativa, que os haya ayudado a decidiros, a notar, a saber qué diferencia exactamente hay entre full frame y APS-C, ya que es un tema muy recurrente, sobre todo entre los usuarios Fuji que no saben qué hacer, no saben si su cámara es suficientemente buena o si mejorarían cambiando a full frame. Pues bueno, ahora ya hemos visto esas diferencias y nada, cualquier duda que tengáis ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición en jorgeciscar.com, ahí podéis contactar conmigo o en cualquier red social. Nos vamos viendo, un abrazo, chao.